es la hora de evangelizar. Levántate, Elías, levántate, es la hora de evangelizar. Quisiera comenzar llamando la atención de todos ustedes acerca de la importancia que ha tenido el martirio en el Carmelo del siglo XX. Es una realidad sobrecogedora. Voy a hablar muy despacito, no porque no me haya estudiado el tema, sino por respeto a nuestros hermanos brasileiros. Hablaré muy todo despacio. Entonces, fíjense que han sido no solamente Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, no solamente el beato Tito Brandsma, no solamente el beato Hilario Januszewski, carmelita polaco que murió en Dachau también, mártir de la caridad, que se prestó voluntario para atender a los enfermos de tifus y murió un mes antes de la liberación del campo. No solamente los 62 carmelitas o Carme, 59 frailes y 3 monjas que murieron en la Guerra Civil Española, no solamente los 80 carmelitas descalzos, entre frailes y monjas, que murieron en la Guerra Civil Española, otro padre polaco carmelita descalzo que está en proceso de beatificación, un terciario carmelita descalzo que murió en Dachau. Es el beato Isidoro Bacanja, laico carmelita del Congo, que murió salvajemente golpeado por no querer quitarse su escapulario. Es una realidad sobrecogedora este martirio. En la homilía de beatificación del Padre Tito, el Papa Juan Pablo II nos dijo, yo era un joven estudiante entonces, que tuve la suerte de poder asistir a la beatificación, fue mi primera visita a Roma en mi vida. El Papa Juan Pablo II les dijo a los peregrinos holandeses: no estamos hablando de figuras remotas, de un pasado perdido en la historia, ¿verdad?, del Coliseo y leones, etc. Estamos hablando de un compatriota suyo, de este tiempo nuestro, que murió testimoniando su fe en Cristo. Por lo tanto, yo quisiera pedirles que comencemos esta sesión con unos breves momentos de silencio para que Tito, Teresa Benedicta de la Cruz, Hilario Januszewski, los mártires de la Guerra Civil Española, Isidoro Bacanja y quizá tantos otros, pues nos acompañen, nos guíen y nos iluminen para ser también nosotros mártires, testigos de la buena noticia en nuestro tiempo. Mártires carmelitas del siglo XX, rogad por nosotros. Bueno, pues voy a hablar ahora del Padre Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau el 26 de julio de 1942. Voy a dar solamente unas pinceladas acerca del martirio de nuestro carmelita. La primera es una fecha que mencionaba ayer el Padre Saverio en su ponencia, que es el 26 de julio de 1942. Si recuerdan ustedes, el Padre Saverio nos contaba ayer que esa mañana del domingo 26 de julio, en todas las iglesias católicas de Holanda y también en alguna iglesia protestante, fue leída una carta colectiva, un mensaje de los obispos holandeses. Era una carta que se había preparado con mucho secreto, de forma clandestina, y que sorprendió al gobierno de ocupación nazi. Fue una sorpresa, que el domingo en las iglesias se leyera esta carta muy crítica con el gobierno de ocupación, muy crítica con la violación de los derechos humanos en Holanda y con la imposición de ciertas normas injustas por parte del nacionalsocialismo. El Padre Tito, que ya llevaba varios años en prisión, no participó directamente en la redacción de esta carta. Él no participó directamente, pero antes de ser encarcelado, unos meses antes, había colaborado de forma muy estrecha con el arzobispo de Lyon, que luego sería cardenal de Lyon, que era el obispo que de forma más activa estaba luchando
contra el gobierno de ocupación. Por lo tanto, fíjense qué bonito cómo esta fecha, 26 de julio del 42, une a estas dos grandes figuras del Carmelo del siglo XX, Edith Stein y Tito Brandsmann. Porque, como ustedes saben, ese domingo se lee la carta, ese domingo muere el padre Tito sobre las 2 de la tarde, el 26 de julio, y como represalia por esa carta del episcopado holandés, el gobierno nazi declara que a partir de entonces detendría a los judíos bautizados y también a los judíos religiosos, aquellos religiosos de origen judío. Y por ello fue detenida Edith Stein y su hermana Rosa y fueron llevadas a un campo de distribución, Westerbork, y de allí pasaron al campo de aniquilación de Auschwitz, donde murieron con toda probabilidad el 9 de agosto. Pues es una fecha entrañable, ¿verdad?, para todo el Carmelo del siglo XX, 26 de julio del 42. Estas dos figuras quedan unidas, es una especie de vínculo muy hermoso entre los dos grandes mártires del Carmelo del siglo XX. Bueno, la segunda pincelada que quería compartir con ustedes es sobre la teología del martirio. Como todos ustedes saben, en los procesos de beatificación, en el derecho canónico sobre la beatificación, se insiste en que el martirio, para que la muerte de un cristiano sea considerada martirio, lo que determina esta categoría no es la pena, no es la muerte, no es el tipo de muerte violenta, sino que es la causa. En latín se dice mártires non facit pena sed causa. A los mártires no los hace la muerte, sino la causa de esa muerte. Y esa causa, y es también una frase muy conocida, tiene que ser el odio a la fe, in odium fide. Bueno, pues estos dos grandes carmelitas de nuestro siglo tuvieron ambos ciertas dificultades a la hora de que su muerte fuera considerada técnicamente, canónicamente, teológicamente martirio. En el caso de Edith Stein es una polémica muy conocida. Saben ustedes que cuando su causa fue presentada como martirio, hubo una reacción muy fuerte, muy negativa, muy crítica por parte del mundo judío. Hubo pensadores judíos y religiosos judíos que dijeron, bueno, que esto era un insulto, ¿cómo que ha muerto en odio a la fe? Ha muerto por ser judía. Los alemanes la detuvieron y la mataron por ser judía. El vicepostulador, que fue muy hábil en su argumentación, dio como motivo, como causa de su martirio, precisamente aquella carta publicada el 26 de julio del 42. Es decir, Edith Stein fue arrestada por ser judía, esto es evidente, pero la causa inmediata, la causa directa de su arresto y por lo tanto de su muerte fue esta carta del episcopado holandés. Por lo tanto, en cierto modo, ella murió in odium fide, murió como causa del odio de las autoridades nazis a la Iglesia y a la fe. Y así fue considerado. Luego, para colmo, en la beatificación, el Papa Juan Pablo II quiso tener una frase cariñosa hacia los judíos, pero aquella frase que iba a ser cariñosa, pues luego resultó también muy polémica, porque el Papa dijo, hoy beatificamos a una verdadera hija del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Papa lo dijo con mucho cariño, como una mujer judía que cree en la promesa, una verdadera hija del pueblo de Israel. Hubo gente que lo tomó muy bien, lo tomó como un elogio, y hubo gente que sin embargo lo consideró una afrenta para el judaísmo. Hubo un rabino famoso en Estados Unidos que dijo, ¿cómo? Una verdadera hija del pueblo de Israel que se convierte al catolicismo y se hace monja, esta es una hija del pueblo de Israel. Hubo ahí también sus pequeñas discrepancias. Cuenta la sobrina de Edith Stein que en la comida que tuvieron allí en Colonia, fue la beatificación, ¿verdad? Yo creo que fue en Colonia, estaba allí el cardenal Ratzinger y varios cardenales y, en fin, parientes de Edith Stein que vivían en Estados Unidos, y comenta ella, y yo creo que tiene mucha razón, que en la comida se disolvieron todas las tensiones, en la comida, hablando,
el trato humano, el diálogo humano muchas veces destruye las barreras y los prejuicios. En el caso del Padre Tito también fue curioso esto del martirio, porque fue el primer beato del siglo XX, de la historia moderna de la Iglesia, al cual no se le pidió el milagro para ser beatificado. Yo no soy un experto en estas taxonomías de beatificaciones y tal, pero saben ustedes que para ser beatificado es necesario un milagro, excepto para los mártires. Bueno, pues el Beato Tito fue el primero que, digamos, inauguró esta legislación, esta normativa, que debió escribirse por ahí por el 82, 83,